Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Antes de comenzar con las noticias, te pedimos por favor que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes compartiendo esas noticias con tus amigos en las redes sociales. Donald Trump declara el estado de emergencia en Puerto Rico ante la llegada de la tormenta Dorian. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este martes la emergencia en Puerto Rico, como resultado de la llegada de la tormenta tropical Dorian, que podría tocar tierra convertido en huracán el día de hoy. Donald Trump ha ordenado el envío de asistencia federal para suplementar los esfuerzos de respuesta local ante la llegada de la tormenta, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado. En virtud de la orden presidencial, el Departamento de Seguridad Interior y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias se encargarán de coordinar todos los esfuerzos encaminados a aliviar los efectos de la tormenta en la población local y a ofrecer la asistencia adecuada para las medidas de emergencias necesarias con el fin de salvar más vidas y proteger propiedades, así como la salud y seguridad pública. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias podrá identificar, movilizar y ofrecer a su discreción equipamiento y recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia, según ha explicado la Casa Blanca. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declaró este lunes el estado de emergencia para el territorio estadounidense, que fue duramente golpeado en septiembre del 2017 por los huracanes Irma y María. Este martes por la tarde, la tormenta se encontraba a unos 129 kilómetros al oeste de la República Dominicana, con vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que tiene su sede en Miami. El Centro Nacional de Huracanes indicó que se pronostica un fortalecimiento lento durante las próximas 48 horas y que Dorian esté cerca de tener la fuerza de un huracán cuando se acerque a Puerto Rico el día de hoy. Una tormenta se convierte en huracán cuando los vientos máximos sostenidos alcanzan los 119 km por hora. Se espera que Dorian se debilite ligeramente después de su paso por Puerto Rico, antes de recuperar fuerzas el día de mañana y pasado mañana a medida de que se acerque a las islas Turcas y Caicos y al sureste de las Bahamas. Aquellos que tienen todavía en los techos toldos azules, que por favor se movieran hacia los 11 refugios que tenemos disponibles con comida, personal supervisado, para nosotros estar más tranquilos, porque para nosotros lo que es la vida y la propiedad, eso es en segundo. La vida es lo primero y obviamente si tienen familia, pues nosotros nos preocupa obviamente que ese toldo no pueda aguantar y soportar los vientos de 55 millas y el agua que entraría en Ponce a eso de las 11 de la mañana. Por otro lado, Pekín se opone a las palabras de John Bolton sobre la amenaza de las inversiones chinas. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, dijo lo siguiente: "Nos oponemos a las declaraciones del asesor John Bolton que desacreditan la cooperación en el marco de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, y estamos en contra de sus intentos de abrir una brecha entre China y otros países, aunque esto no nos sorprende". Subrayó que, a diferencia de la idea de Estados Unidos, está en primer lugar la cooperación de China con más de 100 estados y organizaciones internacionales en el marco de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que se basa en los principios de consultas conjuntas, contribución y beneficio mutuo. Además, el diplomático dijo: "Creo que la mayoría de los países del mundo pueden tomar decisiones independientes que sirvan a sus intereses". Previamente, John Bolton declaró durante su visita a Ucrania que China está tratando de integrarse en las economías de países del mundo entero, incluido por medio del proyecto de la Ruta de la Seda y a través de inversiones atractivas. Agregó que Estados Unidos pretende advertir a sus socios sobre los riesgos que conllevan las inversiones chinas. Maduro acusa a Michelle Bachelet de firmar un informe que no leyó y que fue redactado por Estados Unidos. El día de hoy, Nicolás Maduro volvió a arremeter contra la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por el lapidario informe que publicó el pasado mes de julio sobre la situación de Venezuela.
No le mientas al mundo, firmaste un documento que ni siquiera has leído, es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado enemigo de la Revolución Bolivariana, afirmó Nicolás Maduro, refiriéndose al Departamento de Estado norteamericano. Además, el mandatario venezolano ha criticado a Michelle Bachelet diciendo que cuando fue presidenta de Chile no fue capaz de llevar sanidad gratuita a los humildes, añadiendo que debería agarrar una piedra y darse en los dientes. El informe de Michelle Bachelet, que es elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las graves vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela y otros 8 países, de la visita de Bachelet y de otras fuentes, acusa al gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta compleja situación de inmediato. El documento denuncia además que en el último decenio, especialmente desde el 2016, el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. El lapidario contenido de su informe despertó la furia del chavismo, que rápidamente salió al cruce de la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, esgrimiendo que el reporte fue elaborado en complicidad con los Estados Unidos. Pero lo cierto es que dejó aún más al desnudo las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario en el país venezolano. Juan Guaidó reveló que no hay fecha para la reanudación del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por más de 50 naciones, descartó el día de hoy que esté prevista una pronta reanudación del proceso de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó aseguró que, para seguir avanzando en su objetivo de sacar a Maduro del poder, ha mantenido comunicación con los presidentes del Grupo de Lima, que integran una decena de gobiernos americanos contrarios a la llamada Revolución Bolivariana. Maduro, quien frenó las reuniones el 7 de agosto por considerar que el antichavismo aplaude el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos, ha reiterado su decisión de no retomar los acercamientos en esas condiciones. En cambio, el dictador chavista llamó a reunir 13 millones de firmas contra la sanción estadounidense y amenazó con castigar severamente a los traidores a la patria que apoyan el embargo, entre ellos a Juan Guaidó. Maduro insistió en que el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto político nacional, en el que el Ejecutivo y el Legislativo no se reconocen entre sí, es una bandera suya, pese a que fue él quien ordenó el fin de estas negociaciones que se venían desarrollando en Barbados. La Asamblea Nacional solicitó más apoyo internacional para superar la crisis venezolana. La situación precaria del sistema de salud y las limitaciones que enfrentan los venezolanos para poder adquirir medicina fue uno de los principales temas abordados este martes en la Asamblea Nacional, donde se instó a los organismos internacionales a reforzar las presiones en contra del régimen de Nicolás Maduro. El diputado José Trujillo hizo un llamado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a la comunidad internacional a que vean el sufrimiento del venezolano. Por otra parte, la diputada Nora Bracho insistió en la problemática de los servicios básicos en el país y subrayó que no podemos acostumbrarnos a la escasez, al tiempo que sugirió a los parlamentarios seguir trabajando para lograr un cambio político. A su salida de la sesión, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que Venezuela está al borde de una catástrofe humanitaria compleja, y en cuanto a las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, mediadas por el gobierno de Noruega, indicó que no hay nueva fecha. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha discutido con los líderes de los países miembros del G7 sobre el tema del regreso de Rusia a este formato. Según The Guardian, el líder estadounidense rechazó los argumentos de otros participantes en la cumbre que se opusieran a esta iniciativa. Donald Trump hizo hincapié en que la presencia de Rusia es necesaria para poder discutir temas como Irán, Siria y Corea del Norte. La posición de Trump solo fue apoyada por el saliente primer ministro italiano Giuseppe Conte, mientras que el primer ministro japonés Shinzo Abe se mantuvo neutral.
Los líderes de Alemania, el Reino Unido, Canadá y Francia, así como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunciaron inadmisible el regreso de Rusia al G7. Según el interlocutor diplomático de The Guardian, en ese momento la situación comenzó a calentarse. La mayoría de líderes insistieron en que el G7 sigue siendo una familia, un club, una comunidad de democracias liberales y por lo tanto le explicaron a Donald Trump la imposibilidad de permitir que el presidente Putin regrese por no corresponder al grupo, dijo la fuente del diario británico.